Esta posición puede decir mucho sobre tu nivel real de ajedrez y de qué necesitas cambiar exactamente para pasar al siguiente. Juegan las blancas, piensa en la posición, pausa el video si lo necesitas, luego escribe tu solución en los comentarios y después te mostraré cómo los jugadores de distintos niveles piensan en esta misma posición. Tu nivel es 500 si hiciste una jugada bastante pasiva o quizá incluso capturaste en E6 o incluso tal vez regalaste ese peón de F5 porque no te diste cuenta de que estaba indefenso en la posición inicial, ya que las negras lo atacan dos veces mientras que las blancas solo lo defienden una vez. O alternativamente, quizás avanzaste el peón a F6 sin calcular que las negras tienen muchos defensores de esa casilla y tú no tienes suficiente apoyo, con lo cual simplemente se pierde el peón. Así, básicamente, si no pudiste encontrar ninguna idea de ataque y además regalaste este peón de F5, tu nivel es de 500. Por cierto, el jugador de las blancas era un maestro cuando se jugó esta partida y allí encontró la solución correcta, solución a la que llegaremos en unos minutos y es algo realmente increíble. Pero bueno, vamos a eso poco a poco. Tu nivel es 700 si notaste que las blancas tienen buenas posibilidades de ataque aquí porque tienen este peón avanzado en F5 que en algún momento estará listo para avanzar más y molestar al rey negro. Además tienes estos dos alfiles apuntando hacia el flanco de rey y también tienes la dama mirando en esa misma dirección. Y si tuviste la idea quizás un poco vaga de que te gustaría atacar de alguna manera al rey negro, tal vez pensaste en llevar la dama por aquí, o quizás sacrificar el alfil, continuar el ataque de alguna forma después, o mover la dama aquí, entonces tuviste algunas ideas y pensaste que quizá era posición ganadora. Te doy algo de crédito porque en cuanto a la idea general vas por buen camino. Notaste que el rey negro está un poco expuesto y que tienes posibilidades de atacar, pero también confiaste en ilusiones, que suele ser una señal de jugadores poco avanzados, ya que los jugadores fuertes saben que ilusionarse no es buena estrategia. Hay que pensar de forma mucho más concreta. Tu nivel es 1000 si pensaste en jugadas candidatas y además eres consciente de que las jugadas forzantes son los jaques, las capturas y las amenazas y por tanto en esta posición estuviste pensando en capturas como peón por E6 o quizá alfil por H6 o amenazas como peón C4 o peón F6, cosas por ese estilo. Pero aquí está el desafío, cuando intentas calcular todo ese tipo de variantes, en realidad hay dos desafíos. En primer lugar, es difícil visualizar las líneas más allá de unas pocas jugadas y en segundo lugar todo se vuelve caótico porque tienes muchas opciones y tu rival en cada turno tiene muchas respuestas posibles, con lo cual no puedes calcular decenas y decenas de variantes y así terminas rindiéndote rápidamente. Simplemente se ve muy complicado, demasiado confuso y entonces vuelves otra vez a las ilusiones. Simplemente harás cualquier jugada pensando en que se ve bien, que quizá funcione, ojalá, y eso nos lleva al siguiente punto. Te doy 1300 si usaste tu comprensión posicional para descartar movimientos candidatos. Y creo que ese es uno de los mayores conceptos equivocados sobre el ajedrez, que los jugadores fuertes calculan variantes como computadoras. La gente suele preguntarme cuántas jugadas puede calcular un gran maestro por adelantado. Y yo diría que ese es un enfoque equivocado porque, repito, los seres humanos no somos máquinas, no estamos hechos para calcular tanto. Y hay una gran idea que aprendí de Kornoy, uno de los grandes jugadores del pasado, jugó 2 duelos por el campeonato del mundo y su idea era que cuanto mejor fuera tu comprensión posicional, menos variantes necesitarías calcular, ya que usas tu comprensión posicional para descartar movimientos que simplemente son inferiores. Ahora hablemos de eso con más detalle y espero que utilices esta misma idea, por supuesto, no solo en esta posición, sino en general cuando juegues. Bueno, hablemos de estas distintas opciones. ¿Qué tal si el peón captura en E6? Los veteranos ya saben que tomar es un error. Por lo general debes evitar los cambios a menos que te den una ventaja concreta. De lo contrario, si solo cambiamos nuestro peón avanzado, vemos qué sucede después. Mira que cambió en la posición. Eliminaste tu activo peón de F5, que antes era uno de tus principales recursos de ataque. Bien, eso es un poco malo, pero bueno. En segundo lugar, también les diste un poco más de espacio a las demás piezas negras para avanzar. Antes este alfil estaba completamente encerrado en C8 y ahora ya tiene una casilla a la que puede mover. Así que también ayudaste un poco a tu rival. Y esto es lo que suele ocurrir cuando haces cambios sin pensar, sin ninguna razón. Por eso no queremos cambiar piezas sin motivo. Repito, solo si obtienes una ventaja concreta inmediatamente después. Ahora pensemos en otras ideas. ¿Qué tal jugar peón C4? En un principio ese movimiento tiene mucho sentido. Es un movimiento de ataque. En primer lugar, los movimientos de ataque suelen ser los mejores. En segundo lugar, intentas expulsar esta vez el caballo de D5, una buena casilla central. Así que C4 definitivamente tiene mucho sentido en general.
Dicho esto, al calcular la jugada C4 hay un detalle muy importante que debes tener en cuenta. Deberías haber notado que existe la jugada caballo E3 porque es una forma muy común de cometer errores. Solo avanzas un peón pensando y asumiendo que automáticamente el caballo retrocederá, pero en lugar de eso avanza y de repente te das cuenta de que propiciaste un ataque de tenedor. Los jugadores cometen ese tipo de errores muy a menudo, por eso deberías haber visto la jugada caballo 3 y también darte cuenta de que en este caso en concreto no es tanto problema porque las blancas pueden capturar con el alfil en C1. Pero como sea, era fundamental ver eso antes de considerar el avance de peón C4. Y bueno, en cuanto a C4, creo que es una jugada, bueno, no gana claramente la partida obviamente, pero en general es una buena opción a considerar. Por eso la dejamos ahí como una alternativa secundaria sólida de respaldo. Si no hay nada que potencialmente gane la partida, C4 podría ser una buena alternativa. Ahora bien, ¿qué pasa con jugadas como esta? Dama G4, dama H5 o alfil por H6. El problema con tales jugadas es que, repito, son bastante difíciles de calcular bien. Hay demasiadas variantes a considerar, por eso debes empezar por la jugada más forzada, simplemente porque es más fácil calcular, prever que pase. La jugada más forzada es un jaque, si lo hay, o una captura, porque normalmente cuando capturas tu rival debe recapturar. Por ejemplo, si hago una jugada no forzada, muevo algo como esto. En general estará bien acercar la dama al rey del oponente, es una buena idea, pero el problema es que ahora es el turno de las negras y jugarán lo que sea. Tal vez jueguen caballo F6 y empiecen a cambiar piezas, quizá un dama E8 ofrezca un cambio de damas o quizá jueguen cualquier cosa. Entonces nos será mucho más difícil prever lo que ocurrirá en ese caso. En cualquier caso, le das tiempo a tu rival para consolidar su posición y defenderse, lo que hace que tu tarea sea más difícil. Por eso dejaría ese tipo de jugadas para el final. También aquí solo si no existe ninguna otra jugada más agresiva y que se vea más prometedora. A propósito, una idea extra. Cuando estás dudando entre dos jugadas como estas, dama G4 o dama H5, que he resaltado aquí con un color, ¿cuál deberías considerar primero? Aquí, una vez más, tu comprensión posicional te ayuda a elegir correctamente. Por lo general, quieres llevar tu pieza a la casilla más avanzada disponible. Por eso, entre estas dos opciones en general, yo empezaría con dama H5, ya que es la jugada más avanzada, más activa, más agresiva. Y solo si esa jugada falla, entonces consideraría la segunda mejor opción, dama G4. Pero dicho esto, como ya comentamos antes, ante todo debes considerar la jugada más forzada y aquí es alfil por H6. Entonces estamos dando un poco de orden a esta situación tan caótica con tantas jugadas que podrías elegir. Si yo estuviera jugando esta posición, probablemente empezaría considerando alfil por H6 primero y tendría presente que C4 es una segunda alternativa muy buena. Inicialmente me centraría en estas dos jugadas más forzadas que obligan al rival a responder de manera concreta. Eso hace que te sea mucho más fácil pensar y vas viendo cómo tu comprensión posicional te ayuda a encontrar claridad en medio del caos, ¿sí? La comprensión posicional no es el tema de este video, te dejaré un enlace a mi clase maestra gratuita por si quieres mejorar. Es realmente útil, especialmente para Blitz cuando no tienes tiempo para calcular variantes. Pero por ahora empecemos calculando la jugada más forzada aquí, alfil por H6. Tu nivel es de 1500 si intentaste calcular alfil por H6, pero luego te diste cuenta de que las negras tienen muchísimas respuestas posibles y abandonaste el cálculo después de evaluar unas pocas variantes. Porque quizá las negras puedan capturar, quizá puedan defenderse con un dama E7, un dama H4, caballo F6, tal vez prefieran capturar aquí con el peón o con la torre. De nuevo todo se ve abrumador y por eso probablemente pensaste, bueno, ya analicé algunas de estas variantes, si juega esto entonces yo juego esto otro, ataco a la dama y quizá estoy ganando, algo así. En resumen, no pudiste verlo con suficiente claridad, notaste que si capturan seguirías con dama G4, jaque, lo cual parece prometedor, e intentaste calcular esa variante y de nuevo pensaste, bueno, eso debería ser ganador, ojalá, luego Igor me dirá la solución y entonces diré yo, sí, más o menos pensé lo mismo. Así que ese es un nivel de 1500 porque para subir más necesitas ser más específico. Y una vez más, no estamos hablando de calcular, sino ante todo hablamos de tu comprensión posicional. Y es que los jugadores más débiles se confunden porque intentan calcularlo todo. Los jugadores fuertes solo se enfocan en las jugadas más fundamentadas y más forzadas. Y aquí hay una idea interesante. Quizá hayas oído el concepto de jaques, capturas y amenazas muchas veces, sí, esa idea que se repite en el mundillo del ajedrez, pero es que no solo debes aplicarlo a tus propias jugadas, lo mismo se aplica a tu rival. Por lo tanto, en esta posición, básicamente solo me preocupa que las negras capturen nuestro alfil.
Tal vez también me preocupe un poco que capturen este peón porque si las negras hacen cualquier jugada pasiva que no sea capturar, eso ya demuestra que alfil por h6 fue la mejor jugada de las blancas y ni siquiera necesitas pensar en eso de antemano. Por eso una vez más parece que los grandes maestros lo calculan todo, pero puedo decirte que no es así. Yo no calculo para nada una jugada como esta porque eso ya significa que mi jugada fue la mejor y funcionó. Me gané un peón, expuse su rey y las negras no hicieron nada como respuesta. Así que no tengo que pensar en eso de antemano. Si esa posición realmente aparece en el tablero, ya entonces decidiré. No queremos molestarnos antes, así que g por h6 es sin duda una variante que sí debes calcular. Y en cuanto a g por f5, bueno, también tendrás que pensar un poco en eso, porque en este momento tus dos piezas menores quedan atacadas y entonces ¿qué haces? En ese caso tenemos alfil g5, un contraataque muy bueno, y de nuevo eso ya demuestra que puedes salvar tu pieza, mientras que la posición negra sigue viéndose muy mal, como muy expuesta. Además también está la idea de alfil c4, otro contraataque que también parece incómodo para las negras, y aquí también es suficiente para mí. Veo que no estoy perdiendo ninguna pieza, la posición negra está debilitada y todo indica que puedo continuar mi ataque con buenas perspectivas. Y entonces tienes nivel de 1800, un resultado muy avanzado si pudiste calcular la variante g por h6, dama g4, jaque, hasta el final de la secuencia forzada y concluiste que las blancas ganan aquí. ¿Cuál es la razón? El rey tiene que moverse, tiene unas pocas casillas disponibles, pero es muy fácil descartar unas que simplemente se den mal. Llevar el rey adelante a f7 claramente parece que va a exponerlo muchísimo y quizá viste la jugada dama g6, que curiosamente es la continuación que la mayoría de jugadores suelen proponer, incluso aunque existe otra jugada que es mucho más fuerte y que es peón por e6. Se ve claramente que hay un jaque múltiple, doble jaque, y ahora el rey queda completamente expuesto. Yo dejaría de calcular justo aquí porque ya está bastante claro que las negras tienen grandes problemas con un rey tan expuesto. Así que definitivamente esa no es opción para las negras. Repetimos, se expone demasiado al rey. Mover el rey aquí o aquí son posibles opciones, pero está claro que esta primera solo invita a las blancas a jugar dama g6 jaque y es una opción inferior. Por lo tanto, rey h8 es la única jugada sensata para las negras. Y ahora todavía debes pensar qué vas a hacer después, porque en este momento tienes una pieza de menos. Y sí, estás atacando, lo cual está muy bien, pero sigues teniendo una pieza de menos. Por eso, idealmente, deberías encontrar el jaque mate. Y la primera jugada que viene a la mente es dama g6. La idea más directa, atacas a este peón, te acercas aún más al rey negro y ante esto las negras tienen que buscar qué hacer. Las dos jugadas que la mayoría de jugadores propone como defensa para las negras son dama e7 y torre f6. Y si tú las viste e intentaste calcularlas y una vez más llegaste a la conclusión de que las blancas ganan, eso es de verdad muy bueno. Después de dama e7 efectivamente capturas ese peón con jaque y aquí hay un momento importante. Las negras no pueden bloquear con la dama porque entonces perderían la torre f8. Si viste eso, excelente, porque además del cálculo también entra en juego la visualización. Si pudiste visualizar varias jugadas por adelantado, eso está muy bien. Además de eso también está torre f6, que sería una jugada muy buena, defensiva por parte de las negras, pero tenemos el caballo en e4, en este caso puedes capturar, las negras recapturarán con la dama y ya es bastante bueno que al menos haya recuperado material. Pero por supuesto, si además pudiste encontrar esta jugada que es forzada a un jaque y luego una vez que el rey se mueva, sabías que podías continuar con otra jugada forzada, peón por e6, incorporando también tu torre al ataque, eso ya es demasiado bueno. Y es extraordinario si pudiste calcular hasta el final de la variante forzada, dama por e6 y luego dama f8, que de hecho es jaque mate. Y ahora alcanzas un nivel de 2000 si notaste que todas las piezas negras excepto una están en el flanco de dama. Aprendí esta regla de Garry Kasparov y es muy útil. Piensa en esto. Si dividimos mentalmente el tablero en dos mitades, flanco de dama, flanco de rey, podemos ver que prácticamente todas las piezas negras están en el flanco de dama. Solo hay una pieza negra en el flanco de rey y eso hace que el rey negro quede claramente desprotegido y vulnerable. Y es muy interesante cómo, aunque la posición es táctica y parece que todo consiste en solo calcular, ves que estas ideas posicionales generales en general te ayudan muchísimo. Y eso es precisamente lo que distingue a los jugadores más fuertes. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque efectivamente es difícil calcular con precisión todas estas variantes. Hay muchísimas jugadas que ambos bandos pueden hacer aquí. Por lo tanto, también conviene apoyarse en principios generales así, porque es fácil concentrarse solo en tus propias piezas. Algunos jugadores notan que claro, tienes la dama, el caballo o el alfil apuntando hacia allí, que tienes posibilidades de atacar,
pero muy pocos me hablaron de las piezas negras en la posición inicial. Por ejemplo, que las negras están atrasadas en desarrollo, la torre y el alfil están completamente fuera de juego y en conjunto las piezas negras están en el flanco de dama. Por eso, mi objetivo no es solo mostrarte la solución, sino enseñarte con claridad cómo piensan los jugadores fuertes para que puedas usar sus modelos de pensamiento también y mejorar tu propia forma de pensar. Pero eso no es todo, porque hasta ahora hemos analizado defensas de las negras que, siendo sinceros, no son muy resistentes. Hemos visto jugadas que o bien entregan material o bien juegan dama e7, una jugada que ni siquiera impide que captures este peón con jaque. En esencia, una jugada que no hace nada contra tu amenaza principal. Y lo que distingue a los jugadores fuertes es que se concentran en defenderse con dureza y sangre fría. Diría que esto es curioso y gracioso a veces porque cuando leemos libros de los grandes jugadores del pasado también encontramos muchos pensamientos optimistas. Sacrifiqué aquí, gané y fue una idea brillante. Pero hoy en día cuando lo analizamos con los motores de ajedrez vemos que no, ese sacrificio era incorrecto y solo llegó a funcionar porque el rival no ofreció una defensa realmente fuerte. Sin embargo, con el paso del tiempo los ajedrecistas evolucionaron, digamos, la época de Tal, Fischer, se volvieron mucho más resilientes y encontraron muchos más recursos de defensa. Y ya no caen tan fácilmente. Siempre ofrecen una resistencia increíble incluso cuando están bajo ataque. Y hoy en día, gracias a los motores de ajedrez que son implacables, siempre vemos la mejor defensa. Sabemos que muchas posiciones sí pueden defenderse, incluso las que a primera vista se ven muy perdidas. Pero bueno, dejando a un lado las generalidades, ¿qué pueden hacer las negras para impedir dama por h6? Tenemos que identificar la principal amenaza y cómo detenerla. En realidad no hay una sino dos jugadas que las negras podrían haber hecho para evitarlo y estas son dama h4, sería la primera, defendiendo ese peón con la dama, y la segunda sería alfil e3 utilizando el alfil. Por cierto, las jugadas de largo alcance también son algo que los jugadores de nivel principiante e intermedio suelen pasar por alto. Supongo que son menos evidentes que hacer jugadas directamente en la zona de acción, justo cerca del rey aquí. Así que estas dos jugadas, si viste ambas o al menos una de ellas, eso corresponde a un nivel de 2200, nivel muy avanzado. Repito, la mayoría de jugadores sin duda las pasará por alto. Pero bueno, entre estas dos jugadas, ¿cuál deberíamos considerar primero? Y una vez más, cuando tienes varias opciones debes utilizar tu comprensión posicional. No somos computadoras, no podemos simplemente sentarnos a calcularlo todo. Así que entre estas dos jugadas en general, como las negras están defendiendo su rey y el flanco de rey, me gusta la idea de alfil e3, porque incorpora una pieza más a la defensa. La dama ya está relativamente cerca, así que al menos contribuye de forma indirecta a la defensa de las negras algo, mientras que el alfil está completamente alejado, en el otro lado del tablero. Por eso, incorporar el alfil a la defensa parece una mejor opción. Después la dama podría venir aquí, quizás hasta aquí, también participar en la defensa ya activa. Bueno, ahora las blancas necesitan hacer algo y las blancas tienen una pieza de menos y alfil e3 es un gran recurso defensivo. No se pueden hacer jugadas pasivas porque las negras tienen luego dama e8 ofreciendo intercambiar damas o quizá caballo e7 o caballo e5 atacar a la dama en g6. Y a menos que juegues algo realmente fuerte, tu ataque puede desvanecerse en un par de jugadas. Así que ahora volvamos a pensar desde la perspectiva de las blancas. ¿Cómo encuentras jugadas de ataque aquí? Miras del lado del tablero de tu rival y te preguntas cómo puedes llegar allí y crear una amenaza. Desde aquí veo dos jugadas principales, f6 y f por e6, intentando de algún modo infiltrarte, quizá después capturar en f8, cosas así, y además abrir esta diagonal. De estas dos opciones, intuitivamente me gusta más f6, simplemente porque me parece más fácil de calcular. Esta además crea una fuerte amenaza de dama g7 y además dificulta un poco que las negras puedan defender y consolidar su flanco de rey. En este momento tienes una enorme ventaja de espacio allí y por eso parece más sencillo. Desde luego f por e6 también tiene sentido, pero no crea una amenaza directa de mate y las negras tienen tiempo para hacer alguna cosa. Pueden recapturar, quizá mover el caballo aquí o allá, quién sabe, incluso capturar aquí, aunque probablemente sea malo. Las negras tienen opciones y da pereza calcular todo eso, así que yo empezaría por f6 ya que es la jugada más fácil y crea una amenaza de mate en una, y a menos que las negras puedan hacer algo al respecto, la partida se termina. Por cierto, ¿deberías calcular caballo por f6? Yo diría que sí, solo para asegurarte de que no estás perdiendo algo, pero en este caso no, dado que tienes 1, 2 y 3 atacantes contra 1 y 2 defensores. Por lo tanto, si las negras entregan su caballo, no me molestaría. Las blancas simplemente capturarían y ganarían la partida de una forma u otra, entonces no hay que preocuparse por eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la jugada que pueden detener dama g7? Torre g8, ¿cierto? Controla esa casilla y ataca a la dama.
Y alcanzas un nivel de 2600 si no solo calculaste todo eso, sino que además encontraste la jugada ganadora para las blancas en esta posición. Encontrar esta jugada cuando calculabas en la posición inicial es extremadamente difícil, pero ahora puedes intentarlo otra vez. Juegan las blancas y ganan. Si puedes encontrarla por tu cuenta, sería fantástico. ¿Y cómo lo haces? Ya sabes, piensa en jaques, capturas y amenazas, ¿cierto? Y en esta posición hay una jugada preciosa, dama h7, obligando al rey a colocarse justo aquí donde apunta tu alfil, y entonces sigue caballo g5, que no solo es un jaque, sino un doble jaque obligando al rey a retroceder. Y con eso llega el golpe final, mortal de tu caballo, caballo f7, jaque mate. Tengo curiosidad por saber cuáles variantes encontraste por tu cuenta, por favor dímelo en los comentarios. Y si quieres mejorar tu comprensión posicional, que como puedes ver te ayuda incluso en el cálculo y la táctica, te dejo el enlace abajo a mi clase maestra gratuita. Y si quieres conocer una excelente apertura de ataque para las blancas en la que puedes aplicar todas estas ideas tácticas y de ataque, mira este video de aquí. Así podrás usar la táctica no solo en puzzles, sino también en tus propias partidas.